Gracias. Me siento, por supuesto, muy honrado de estar aquí, no solamente entre venezolanos, sino entre latinoamericanos. Miami se ha convertido en un extraordinario centro de reunión de nuestras repúblicas. Y estar aquí, sobre todo, para asistir a un homenaje a Sofía que se los merece, creo que todos los que le han dado y los que le seguirán dando. Para no ir muy lejos, en febrero del año que viene recibirá el doctorado honoris causa de la Universidad Simón Bolívar en Caracas. Tú me haces una pregunta muy sabrosa de responder, que puede transformarse en un monólogo de 2 horas, porque surgió esta idea de hacer el libro no ni de Sofía ni de mí, sino de un amigo que compartimos y queremos mucho, lastimosamente ya falleció, que es el doctor Simón Alberto Consalvi. Del cual tú hiciste una biografía. Del cual yo hice una biografía, exactamente. Yo trabajé con él durante 7 años y 2 semanas antes de morirse, él murió el 11 de marzo del año 2013, lo cual quiere decir que pudo ver la muerte de Chávez, que apenas ocurrió una semana antes. Él le dijo a Adriana Meneses, una de las hijas de Sofía, que él consideraba que había que escribir un libro sobre su mamá y que él creía que yo podía hacerlo. Entonces, Consalvi murió y unas semanas después Adriana y yo conversamos y yo ya me había comprometido a escribir la biografía de Consalvi, de manera que asumir el reto de meterme a escribir un libro sobre Sofía era como muy complicado. Y sin embargo, Adriana me dice, bueno, mi mamá de todas maneras quiere conocerte porque no vas un día a la casa, y yo voy a la casa, es muy divertida la anécdota, para conocerla y para decirle, mire señora, yo la admiro mucho y la quiero mucho como venezolano. Iba aterrado, por supuesto, porque en Venezuela hay como un cierto, te digo yo, cualquier periodista que le dicen, usted tiene que ir a entrevistar a Sofía Inver, se prepara durante 3 meses y llega temblando, ¿no? Y yo llego a esa casa y Sofía estaba sentada allí como donde estás tú, y yo me siento acá y Adriana sale a buscar un café y Sofía, en vez de acercarme la mano, decirme bienvenido, ¿cómo estás? Qué bonita la camisa, qué bueno está el clima en Caracas, se volteó sabiendo que yo había dicho que no podía y me dijo, ¿por qué no quieres hacer ese trabajo para mí? Y a mí me pareció extraordinaria esa manera de entrar, porque por supuesto me descolocó. Y era la primera lección que yo tenía que aprender desde entonces, que ella constantemente me iba a estar descolocando, lo cual la hace una conversadora extraordinaria, ¿no? Y durante esas 2 horas o esa hora y media que conversamos, en que yo había ido para decirle que yo no podía hacerlo, yo quedé tan fascinado por la manera como ella conversa, seduce, envuelve, que dije, yo tengo que hacer esto. Y comenzaron entonces allí las conversaciones que se extendieron a lo largo de 3 años, en que yo iba y yo ponía un grabador y conversábamos a veces sin rumbo, dejando un poco como conversan 2 amigos. La idea era que nos convirtiésemos en amigos y creo que la clave del libro es precisamente que Sofía y yo logramos establecer juntos un territorio de cordialidad, de respeto, en que poco a poco esas cosas íntimas, entre comillas, fueron apareciendo con mucho tacto, con mucha delicadeza, con mucho también conciencia de lo que significó vivirlas, ¿no? Bueno, fue ocurriendo, fueron pasando los meses, pero fueron pasando los meses y Sofía es muy estricta con el tiempo. Y pasaban 6 meses, y pasaba 1 año, y pasaba 1 año y medio, y yo no le llevaba ninguna hoja, nada. Y entonces, ¿estabas escribiendo o tomando notas? No estaba ni escribiendo, ni tomaba notas, sí. Lo que pasa es que no sabía cómo, me parecía tan fascinante y tan interesante su historia y lo que ella significa, que yo no sabía por dónde entrarle al personaje. De hecho, yo comencé a escribir este libro 5 veces, y yo debo haber botado 100 cuartillas. Hasta que apareció finalmente la primera persona un día, luego de 2 años de conversación, en que entre tanto ella me decía, cada vez que iba, mira, la verdad es que yo no conozco un periodista tan lento como tú en dar algún registro.
Y me decía, ese libro que tú dices que estás escribiendo, yo sé que nunca va a salir, yo me voy a morir antes. Y entonces, claro, me reía, ella lo hacía con mucho humor, ¿no? Y hasta un día, de hecho, me dijo, eso lo cuento yo al final del libro, que por cierto está a la venta aquí afuera, firmado por ambos, valga la cuña. Decía, un día me dijo, no importa que no escribas sobre mí, yo he aprendido a quererte. Y entonces yo le dije, te has tardado mucho. Y entonces ella se volteó y me dijo, yo me tardo, pero cuando yo quiero con terror. Entonces una mañana finalmente, después de mucho transitar, yo me levanté con una frase en la cabeza que era, mi nombre es Sofía Inver y tengo 91 años. Hay quienes dicen que son más, quizá porque ven el estado físico en que me encuentro y piensan que este cuerpo responde a una mujer de mayor edad, que son las primeras líneas, ¿no? Y escribí 4 páginas completas, corridas, en primera persona. Yo tenía ya 200 horas de grabación. Por cierto, es un acierto que lo hayas escrito en primera persona. Sí, y a eso iba, que yo tenía 200 horas de conversación y esas páginas salieron con mucha facilidad, se publicaron en la prensa y tuvieron un éxito tremendo. Fue el tercer artículo más leído de una página web en Venezuela durante un año en particular, creo que fue el 2015. Bueno, pero en cualquier caso aparecieron esas páginas, esas 4 páginas en primera persona y yo digo, esto es. O sea, yo tengo que desaparecer completamente y darle la voz a ella. Pero eso significaba un poco asumir su voz. Y me sentía un poco respaldado por el hecho de que tenía 200 horas grabadas de conversación. Me puse a transcribirlas, sé que debería hablar 5 minutos, pero voy como por 8, pero ya voy a terminar. Cuando yo comencé a transcribir esas 200 horas, y cuando llegué a la hora 3, me aburrí. Porque es muy sabroso volver a escuchar esas conversaciones, pero como yo seguía conversando con ella, sentía que iba como sobre el asunto, no sé, no me gustaba. Y deseché esas 200 horas, esas 197 horas restantes que yo no he escuchado. Y me lancé a hacerlo de memoria porque tenía ya 2 años y medio conversando con ella. Entonces lo terminé de escribir en 4 meses y finalmente cuando tuve todas las cuartillas listas, 170, 200, fui a su casa y me pidió que se las leyera en voz alta. Y se las leí en voz alta. Fueron como 3 horas o 4 horas y 2 botellas de whisky. Que me tomé yo porque Sofía tomó una agüita de aloe vera. Pero yo necesitaba algo más fuerte para... Pero ahí descubrí que le gusta la ginebra. Sí, se tomaba un ginebra todos los días a las 8 mientras llamaban a los hijos. Porque todo en su vida tiene horario, lo cual es una clave extraordinaria. Yo he aprendido a ser puntual con Sofía, que no en vano utiliza 2 relojes, ¿no? Porque dice, y tiene muchísima razón, que el tiempo, la vida es muy corta y no solamente no se puede malgastar el tiempo de uno, sino que uno no tiene por qué hacérselo malgastar a los demás, ¿no? Bueno, en cualquier caso les leí las 170 páginas y ella se quedó callada y dijo, yo estoy horrorizada. Y como ya yo estaba acostumbrado a salidas de ese tenor, lo que hice fue que me eché a reír y entonces le dije, bueno, ¿por qué? Y me dijo, porque esa soy yo. Y yo estoy... Y entonces dijo, y ya finalizo con esto, dijo, y yo estoy harta de mí. Entonces salió el libro. Y una vez que el libro salió, yo dije, se me quedaron muchas cosas por fuera, porque el libro pudo haber sido más largo, más extenso. Y entonces nosotros tenemos el acuerdo de que vamos a hacer un segundo libro, pero es una fantasía, ¿no? Que se va a llamar, ella ya le puso título, Todo lo que no le conté a Diego. Si hay esos secretos, vale la pena. Bueno. Por cierto, algo esencial durante el proceso, que cuando el libro casi iba a estar listo, nosotros queríamos tener un prologuista y la idea fue de inmediato que fuese Boris. Estuvimos de acuerdo conjuntamente. Yo no había terminado de editar el libro cuando Boris mandó su prólogo y al principio me sentí un poco incómodo porque Boris me está dando ciertas directrices.
pero era exactamente lo que tenía que hacer porque me permitieron algunas observaciones que él hizo allí, me permitió corregir ciertos detalles que, como todo el mundo sabe, todo el mundo que escribe sabe, esos detalles finales son los que hacen que un libro funcione o no funcione. A veces una sola palabra mal puesta puede arruinarlo, y yo creo que esas observaciones que hizo Boris fueron esenciales para que el libro finalmente tuviese la potencia que Sofía se merece, porque no hay ninguna duda de que es una mujer extraordinaria. Y una periodista del Diario de las Américas que está por aquí, Hazel Cisneros, que creo que es el mejor artículo que han escrito sobre nuestro libro, me preguntaba qué sentía yo que era Sofía para Venezuela, o qué podía decir yo sobre Sofía en estos momentos de Venezuela. Y yo digo que en medio de la abyección y el oscurantismo en el que vive mi país, lo que tenemos que hacer es atizar el fuego de nuestra mejor historia. Y Sofía, no hay ninguna duda, es una de nuestras luces, ¿no? De manera que si este libro contribuye precisamente a que esa brasa que es ella se mantenga viva, nos podemos dar por satisfechos. Muy bien. Muchas gracias, Diego.